estaba viendo un vídeo de CarWow de esta semana en el que Calero analiza el Polestar 2, una actualización necesaria a un precio muy alto, dice Calero. Vale, pues bueno, analiza el coche y nada, el coche está muy chulo. Como sabéis, Polestar es la marca premium de Volvo, algo así creo, de hecho ahora creo que es medio china. Y entonces, por el minuto 14 creo que es, enseña una cosa que me pareció muy curiosa, que es que el Polestar tiene en la pantalla, aquí tiene un acelerómetro y luego tiene un launch control, o ellos lo han llamado launch control al menos, que lo que hace es que paras el coche y entonces te deja activarlo, te dice ready to launch. Y entonces ahora aceleras a tope, te va poniendo los kilómetros hora y aquí te va marcando hitos, te va diciendo 0,40, 0,80, 0,100 y 0,120, que Calero pues ya no va porque es una carretera pequeña, y te va poniendo 2,10 segundos, 3 segundos, 4,20 segundos. Y claro, dije yo, esto lo puedo hacer yo, joder, esto lo puedo hacer yo con Railink muy fácilmente. Me puedo hacer yo un launch control de estos para la moto, o sea, aparte lo puedo copiar tal cual. Me sale de aquí además un vídeo cojonudo para el canal, para captar ideas y bueno, para probar cosas nuevas, que siempre está bien, ¿no? Que a veces estoy tan encebollado en el trabajo que me olvido de experimentar, y experimentar es importante. Así que nada, bienvenidos a este vídeo, intro y vamos a ello. Bueno, pues os voy a compartir pantalla y vamos a ver en detalle el chisme este, ¿vale? Esto que estáis viendo es otro vídeo que conseguí por internet de un usuario de TikTok, creo que ponía, mira aquí, Chris Vanderstock, le dice ready to launch. ¿No puedo poner esto más grandote? No me deja esto. Vale, pues entonces le da ready to launch, entonces el tío empieza a cargarle al acelerador. Y fijaos, vamos a esperar hasta 60, fijaos aquí lo que pasa, ¿no? Tenemos esta barra naranja que va creciendo para arriba, aquí la velocidad va aumentando. ¿Se ve el cursor? Que a lo mejor estoy señalando, sí. Entonces aquí la velocidad va aumentando y cuando llega al hito de 0,60 dice 2 segundos y medio. Ahora el siguiente hito es 0,80 y supongo que va a hacerlo otra vez 3 segundos y medio y luego 4,40, ¿vale? Una cosa que ya veo aquí directamente es que el Polestar este no es muy exacto. Es decir, el cronómetro que han usado es un poco mierdoso, porque si os fijáis solo tiene décimas de segundo. Sí que es cierto que probablemente no tiene sentido medir mucho más, porque esto lo están midiendo con el sensor del coche y seguramente el sensor del coche no mide más de 10 veces por segundo. Y realmente poco más. O sea, tenemos aquí un botón de reset, el launch completed, mira, esto lo podemos poner también cuando lleguemos, el launch completed, pero el 0,120 no lo midió. Quizás detecta que ha decelerado o que ha dejado de acelerar, entonces le dice pues launch completed. Vale, pues, uy, qué luz más fea tengo aquí, lo siento, es que no tengo focos aquí. Intentar abrir más la ventana. El reto técnico que tenemos es muy poco. Vamos a hacer una aplicación de móvil. Más que una aplicación de móvil, lo voy a hacer es integrarlo en Railink. Ahora os digo por qué. Voy a coger Railink y voy a poner una pantalla con esto. Y va a quedar para prototipo mío y voy a ser el único usuario del mundo que va a tener este launch control basado en Railink. Aquí estamos midiendo velocidad y aquí estamos con un cronómetro anotando cuándo se pasa. Y aparte, en el caso concreto del Polestar, con un cronómetro que no es demasiado preciso, que solo mide décimas de segundo. El cronómetro, pues fácil, cualquier iPhone, Android tiene un cronómetro súper preciso, más preciso que el del Polestar al parecer. Pero la velocidad la podemos tener de dos sitios. Claro, en el Polestar yo entiendo que tú la velocidad la quieres sacar de los sensores del coche, en este caso de CAN bus. Otra forma sería con el GPS. Los GPS estos son muy precisos hoy en día, especialmente para medir velocidades. No tan precisos para medir posición concreta en un sitio en concreto, porque siempre hay... El GPS nunca sabe si estás exactamente aquí o 5 metros para allá. Pero a la hora de medir variaciones, sí que ahí, digamos que si tienes buenas medidas, lo puedes hacer con GPS. Sin embargo, por mucho GPS que uses, nunca vas a ser tan exacto como los sensores de la moto. Creo yo, ¿eh? Igual si me da tiempo hacemos las dos y los comparamos, pero... Si tienes un GPS profesional, que yo sé que hay equipos de medida profesionales, probablemente sí que puede ser más preciso que los sensores de la moto o acercarte. Pero yo creo que con el del iPhone el GPS estaría ahí, porque siempre tiene un poco de retraso y todo eso. Pero habría que probarlo, ¿eh? Igual lo hacemos también como experimento, igual no en este vídeo, igual en otro. Entonces, ¿qué vamos a coger? Vamos a coger los datos CAN bus de la moto. Y aquí es un poco donde se complica técnicamente, no para mí.
Para coger los datos CAN bus de la moto necesitamos pues enchufarnos al CAN bus de la moto. Entonces necesitamos algún dispositivo LM32 de estos o algo así, y en mi caso voy a utilizar RideLink directamente. RideLink es un tracker especialmente diseñado para moto que tiene la particularidad que además de traquear, antirrobo y todas las cosas que tienen los trackers normales, pues se conecta por aquí, y por el otro lado lo que nos sale es un OBD. Normalmente los trackers tienen pues 2 cables para batería, y en el caso de RideLink lo puedes poner a la batería también si quieres, pero si tu moto tiene CAN bus lo puedes enchufar directamente a la moto. Como CAN bus es estándar, lo puedes enchufar a coches también, pero bueno, esto en principio es para la moto. Entonces yo tengo uno de estos enchufado en mi moto, y entonces esto ya para que lo sepáis, porque estamos aquí todos para aprender, lo que se hace cuando estás desarrollando este tipo de aplicaciones basadas en CAN bus es que necesitas hacer pruebas. Entonces cuando yo estoy haciendo esto no voy a la moto con el ordenador y me pongo ahí a programar al lado de la moto para ir probando. Entonces tengo aquí lo que me ha provisto RideLink en su momento, que es un simulador de EQ, que aquí enchufas el CAN bus, y entonces yo aquí con estas rueditas puedo simular la velocidad, las revoluciones, puedo meter códigos de error, etc. Supongo que a RideLink le da igual que lo cuente, no lo sé, le preguntaré antes de publicar el vídeo. Si estás viendo esto es que a RideLink se la pela, pero le tiene que dar igual porque esto es dominio público. Tú vas a AliExpress, y que lo sepáis, si a alguien le interesan estas cosas, que tú pones aquí simulador de EQ y te puedes comprar un cacharro que de hecho es mejor que el que tengo yo, mira, por 60 euros. A ver si lo puedo poner en grande, como hago esto, soy zoom, y así me ahorro hacer la captura de pantalla. Ahí. Pues esto es un cacharro, mira, este además tiene pantallas mejor que el mío, y pues aquí enchufas tu OBD y luego tiene unas rueditas para cambiar velocidad, revoluciones por minuto, temperatura del motor, MAF, que no sé lo que es, air pressure y el tanto por ciento del throttle, del acelerador. Pues con estas rueditas lo cambias, por aquí sale la señal como si fuese la EQ de tu coche, y pues del otro lado un ingeniero como este está programando la aplicación pues para que tú puedas medir cuánto tardas en arrancar de 0 a 100 en tu moto sin matarte, si es posible. Bueno, pues he montado ya aquí el setup rápidamente. Tengo un Wingman enchufado, de hecho se ve el LED por ahí, creo, o sea, eso es que está encendido, tiene 2 LEDs, de hecho, uno rojo que significa que está encendido y uno verde que significa que tiene conexión. Entonces por aquí esto lo tengo enchufado al cacharro que os acabo de enseñar. Y por otro lado tengo la aplicación de RideLink en mi móvil, que de hecho os la enseño en captura de pantalla mejor. Lo vamos a ver toma feel. Aquí lo puedo poner en grande, ¿vale? Y pues esta es una captura de pantalla. Estáis viendo mi móvil básicamente en grande. Entonces, de arriba para abajo veis que pone IGS. Esto es una moto que estuve usando en verano. De hecho, veis que el símbolo que está aquí, que indica dónde está la moto, es porque estuvimos ahí andando en moto muy cerca de Málaga. O sea, esta zona de aquí hay una sierra espectacular, la verdad, entre Málaga y Granada. Entonces, debajo del mapa, si os fijáis, aquí a la derecha pone dashboard. Bueno, aquí tenemos un poco de estadísticas de la moto, pero lo interesante aquí es esto que pone dashboard, ¿vale? Entonces, el dashboard es como RideLink o las opciones que tiene hoy en día para conectarse al CAN bus. Entonces, tú lo abres y me va a pedir seguramente conectarse a la Wi-Fi del Wingman. Entonces yo le voy a decir que sí, que puede conectarse a la Wi-Fi del Wingman. Mira, en este caso ya estaba conectado, ya detectó la Wi-Fi y se conectó él solo, ¿vale? Normalmente te sale una pantalla y te dice, me tengo que conectar al Wingman, y le dices, ok, conéctate, y luego pues llegamos a este punto. Y entonces aquí ahora estoy viendo los datos, que como os decía antes, si muevo las rueditas en el chisme pues veis que puedo bajar la velocidad. Pues con esto lo vamos a utilizar para hacer las pruebas del launch control. Y luego pues las otras ruedas que no sé ni para qué son. Esta es para las revoluciones. ¿Veis? Puedo girando para la izquierda bajo las revoluciones y girando a la derecha las aumento. Y aquí a la derecha que tengo a la temperatura, mira, pam, 215 grados, pam, moto reventada. No, vamos a bajarla. La Triumph no sé a cuánto trabaja, pero la Triumph debe trabajar unos 110, 115 grados, mi Tiger 660 que se calienta de narices. La CB500 que tenía antes no recuerdo verlo, pero seguramente a 80 y pico ya estaba bien. Por eso las ondas duran un montón. Y luego abajo pone giro, que esto es el ángulo de inclinación. Bueno, ahora pone 40 grados porque no lo tengo calibrado este chisme. Tienes que ponerlo en la moto y luego calibrarlo para que sepa dónde es el cero. Y según vas
con la moto conduciendo de un lado para el otro, ¿sabes? Pues te va midiendo ahí el ángulo de inclinación, que luego pues lo puedes ver en la telemetría del viaje que hiciste. Bueno, pues para mí lo más fácil es en esta pantalla, probablemente por aquí, que hay un montón de espacio, vamos a meter un botón que va a ser un Launch Control, o aquí debajo, mira, al lado del Restart OBD vamos a poner aquí Launch Control, y vamos a hacer una pantalla nueva que vamos a hacer tal cual lo han hecho los suecos, los chinos suecos, sueco-chinos, los de Geely, Volvo y Polestar. Y para eso nos venimos aquí a una aplicación de diseño, aunque yo no soy puramente diseñador, pero tengo que decir que le he ido pillando el rollo con el tiempo, pues porque la verdad es que tenía muchas discusiones con los diseñadores y con el tiempo he dicho, pues tío, voy a diseñar yo mis mierdas y así. Tal. Vale, vamos a hacerlo. Voy a poner aquí lo de Polestar al lado. Me siento hasta un poco pirata haciendo esto, ¿eh? Mira, así es como se trabaja en China. Ponen las especificaciones alemanas a la izquierda y los programas de desarrollo a la derecha. Entonces, nosotros hoy vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? Entonces, lo primero, el fondo lo vamos a poner en negro. Para los que no tenéis ni puta idea de lo que estoy haciendo, esto es simplemente un programa de diseño. Esto es como pintar en un papel lo que quiero hacer, para luego a la hora de programarlo tener una referencia y decir esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro, la pantalla aquí que tenemos, la pantalla que lleva el Polestar, es como muy, o sea, tiene un formato muy cuadrado, esto debe ser 4 tercios o algo así, ¿no? Y los móviles son como más estirados para arriba, entonces los de Polestar hicieron mitad y mitad, nosotros mitad y mitad no vamos a poder hacer, y haremos aquí pues, ¿qué? Le copiamos el color directamente, mira, se lo robamos, así, ¡pam! Quizás el de Polestar yo creo que es un poco más clarito, aquí en el vídeo se ve oscuro, vamos a robarlo aquí de la esquina que está más clarito, ¡pam! Ahí, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra barra que va a crecer, aquí vamos a tener un botón, que lo vamos a hacer igual que ellos, una especie de gris, le ponemos así las esquinas un poquito, y porque no me sé la tipografía de Polestar, si no le poníamos el mismo tipo de letra y todo. Entonces, en este caso, como no me la sé, le voy a poner la de Ride-Link. ¿Qué alineamiento más malo tiene esto, no? O sea, este reset está aparte. Pues mira, lo vamos a copiar como hacen los chinos, con los defectos también. Reset. Algo así. Esto un poquito más suave. Así, ¿no? Lo tienen ellos. Yo creo que... ¿Cómo lo veis? ¿No? El problema luego es que YouTube va a comprimir los colores e igual no lo veis exactamente igual que yo. Entonces, ellos lo tienen más o menos así. Los márgenes de los lados, pues más o menos así. Algo así. Luego ajusto. Y entonces aquí vamos a tener otro etiqueta que va a ser el Launch Completed. Esto sabéis lo que me pasa luego también a veces, que ponemos cosas y luego cuando lo traducen a alemán pues no cabe. Mira, claro, Star abgeschlossen, ¿sabes? Que esto, yo creo que los diseñadores deben de estar hasta las narices de esto. Tú pones Launch Completed y te queda aquí el diseño de puta madre y luego viene el alemán y te dice Launch Start abgeschlossen y ya no te cabe tan bien. Pero bueno, y antes de Launch Completed, ¿cómo se llamaba esto? Ready to Launch en naranja y con exclamación. Vamos a tener aquí el 0,60 espacio kilómetros hora, encima el 0,80 y encima el 0,100. Y para que el nuestro parezca que tiene más performance, le vamos a poner 140. Esto solo se puede hacer en Alemania, ¿eh? En España, a menos que estéis en circuito, no podéis utilizar mi Ready to Launch. Es más, por si algún día sale a mercado, mira, 0,200, ¡pam! A ver si alguien es capaz de un día desbloquear este achievement y medir el 0,200 de su moto. Lo voy a poner, ¿por qué no? Vale, y luego tenemos que poner, pues aquí al lado, pues una etiqueta que sería 0.00S. En este caso le está poniendo, y aquí otra, y aquí otra, y aquí otra. ¿Veis lo que os decía? Que aquí me quedo sin espacio porque la pantalla es distinta, así que esta barra la vamos a poner así un poquito más pequeña. Aún así me queda muy pegado esto, vamos a darle un poquito más de espacio. Entonces ahora claro, tenemos el problema de que no nos cabe la velocidad. Entonces o quitamos esto de aquí y hacemos que crezca desde aquí, con lo cual rompemos el diseño de esta gente, ese diseño minimalista que viene desde abajo, o tenemos que hacer crecer esto por lo menos hasta aquí. Pues mira, así lo dejamos, tío. A ver, que esto es un poco por hacer la gracia, ¿eh? Podríamos cambiar el diseño, poner estas etiquetas por debajo y ya nos cabría ahí mucho mejor y utilizaríamos el espacio mejor, pero para la gracia nos queda bien. Como os decía antes, vamos a poner en Ride-Link desde la pantalla del OBD ese botón, porque al arrancar de esa pantalla ya me garantizo que tengo conexión a OBD y CAN bus. Entonces me voy a esta pantalla y en esta pantalla pues vamos a implementar aquí lo que veis. Este rectángulo naranja va a estar aquí abajo.
al principio, y aquí marcará 0 kilómetros por hora y estará todo así como en gris. De hecho lo podemos poner ya. Al arrancar esto estará pues así. Y entonces el cuadrado este naranja, pues a medida que tú aceleras irá creciendo, y aquí irá poniendo la velocidad a la que vamos, y entonces se irán iluminando aquí los cronómetros de la misma forma que los compañeros de Polestar. Vale, pues como ves nos estamos quedando casi sin luz porque son las 6 de la tarde y es hora de tomarse unas cañas. Entonces esto está listo, lo voy a ir programando en mis ratos libres. Yo creo que esto me va a tardar unas entre 6 horas, 8 horas en hacerlo, y bueno, pues le dedicaré un ratito cada día después de trabajar y ya está. Si soy muy quisquilloso, pues al final en los detalles se va el tiempo, pero bueno, como voy a hacer que funcione y ya está, que esto es para mí, pues eso, unas 6 horas lo tendré, lo voy a hacer un poquito cada día. Termino este vídeo aquí y según lo vaya haciendo, pues ya preparo el siguiente vídeo, y en el siguiente vídeo a ver si ya lo podemos incluso probar en la calle y nada más. ¿Quieres ver cómo funciona esto y quieres ver en cuánto acelera la Tiger 660 de 0 a 200? Pues suscríbete y en el próximo vídeo lo vemos. Un abrazo, chao chao.